Imagina un monarca antiguo de pie frente a su pueblo. No lleva una armadura temible cubierta de sangre. Ujú. No está flanqueado por un ejército intimidante, ni está, ejecutando prisioneros para mostrar su fuerza. Claro, no es la típica imagen de poder absoluto. Para nada. En cambio, sostiene una planta, o quizás un cuenco con agua. Y con eso intenta lograr algo mucho más ambicioso. Intenta convencer a todo su imperio de que él es, literalmente, un árbol. ¡Wow! Sí, la fuente física de la que brota toda la vida. Y fíjate, el hecho histórico innegable es que esas poblaciones le creyeron. Ajá. O bueno, al menos estructuraban absolutamente toda su civilización alrededor de esa creencia. Totalmente. Por eso en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a desglosar cómo los gobernantes antiguos ejecutaron uno de los trucos psicológicos y de relaciones públicas más grandes de la historia humana. Me parece un tema fascinante. Lo es, vamos a adentrarnos en las creencias del antiguo Oriente Próximo, apoyándonos en la exhaustiva investigación del académico Geo Widengren. Exacto. Su trabajo es clave aquí. Sí, su análisis muestra cómo el poder, en sus formas más tempranas y efectivas, pues no siempre se trataba de construir muros o forjar espadas, Ujú. sino de monopolizar la idea misma de la naturaleza. Y nuestra misión, en esta exploración, es seguir esa evolución ideológica a través de 3 etapas súper claras. Que son fascinantes, por cierto. El planteamiento central de Widengren es que, el poder político puro es muy frágil. Claro, siempre hay alguien más fuerte. Exactamente. Si gobiernas solo con la fuerza bruta, alguien con más fuerza o más ejércitos siempre puede derrocarte. Así que estos monarcas, en la antigua Mesopotamia, necesitaban algo más profundo. Algo que los hiciera indispensables. Sí, necesitaban que su autoridad se sintiera como una fuerza biológica. O sea, si la existencia misma de los cultivos y los ríos depende del rey, pues la traición se convierte básicamente en un suicidio ecológico. Esa premisa es increíble, pero, quiero empezar por la primera imagen que nos presenta la investigación. Porque, siendo honesto, es un poco desconcertante para una mente moderna. ¿A qué te refieres? Bueno, el texto describe cómo, en su forma más temprana, el monarca asumía el rol de un jardinero mítico. Ajá. Y la palabra jardinero me evoca a un vecino con un sombrero de paja, podando rosales un domingo por la tarde, ¿no? Claro. ¿Cómo es que esta imagen proyecta un poder imperial absoluto? Es que el problema ahí es nuestra relación moderna con la naturaleza. Hoy en día un jardín es un espacio de ocio. Sí, un hobby. Exacto. Pero para entender esto, hay que situarse en la geografía del antiguo Oriente Próximo de hace miles de años. Estamos hablando de una región donde el clima es brutal. Un sol abrasador, me imagino. Sol abrasador, sequías que podían durar años y ríos como el Tigris y el Éufrates que eran increíblemente impredecibles. Que podían secarse o desbordarse en cualquier momento. Sí, destruyendo todo a su paso. Entonces, en ese entorno tan hostil, un jardín no es un pasatiempo. Es, un milagro tecnológico y un oasis de supervivencia extrema. ¡Wow! Es el orden cósmico triunfando sobre el caos aniquilador del desierto. Ya entiendo. Entonces no es el vecino con la podadora, es más bien el corazón palpitante del ecosistema, como la única red eléctrica de un país. Me encanta esa analogía. Si ese corazón deja de latir, si no hay alguien manteniendo ese frágil equilibrio, el sistema entero colapsa y la Tierra muere. Así es. Y fíjate, la evidencia visual que menciona Widengren lo ilustra súper bien. Los relieves y eso. Sí, cuando observamos los relieves asirios y babilónicos, vemos esculturas masivas en los palacios, donde las figuras monárquicas interactúan directamente con vegetación estilizada. Ujú. Están realizando ritos. El deber principal del rey, antes de ser estratega militar o juez, era ser el cuidador de este espacio sagrado. O sea, un rol completamente ritual. Exacto. Él era el responsable ritual de asegurar la fertilidad, manipulando lo que ellos llamaban el agua de la vida para nutrir al árbol de la vida. Comprendo la necesidad de orden, pero ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Digo, si la mayor parte de la población era campesina, ¿cómo se enteraban de que el rey estaba haciendo de jardinero cósmico? Buena pregunta. ¿Se hacían espectáculos públicos o algo así? Esa es la clave de cómo se diseminaba esta ideología. Estos ritos no se hacían a puerta cerrada en la oscuridad del palacio. Eran masivos. Totalmente. Había festivales enormes, como el Festival del Año Nuevo en Mesopotamia, que duraban días.
y el rey tenía el papel central ahí. Claro, a la vista de todos. Sí, él debía purificarse, realizar ofrendas y actuar ritualmente este mantenimiento del jardín sagrado frente a las élites y a los representantes del pueblo. Ya veo. La narrativa oficial, que se repetía en cada ceremonia, era que los dioses, que son la fuente última de la vida, solo le entregaban esa fertilidad al rey. Entonces, él es el intermediario. Exacto. Él actuaba como el conducto indispensable entre lo divino y la tierra polvorienta. Lo cual tiene todo el sentido desde el punto de vista del control social. O sea, la estabilidad en el trono se vincula directamente a que la población tenga pan en la mesa. Así de simple. Pero a ver, sigo viendo una vulnerabilidad gigante aquí. ¿Cuál? Si el rey es solo el conducto, el encargado, ¿qué impide que un general ambicioso organice un golpe de Estado, asesine al monarca y simplemente anuncie a todos que él es el nuevo cuidador? Claro. Digo, si la autoridad depende del rol, pues el rol es usurpable, ¿no? Cualquier otro puede agarrar la regadera, por así decirlo. Y esa inseguridad es precisamente lo que impulsa el siguiente gran salto evolutivo en esta propaganda. A ver, cuéntame de eso. La historia nos demuestra que ser el mero administrador de la vida nunca es suficiente para un autócrata. El rey tenía que dar un paso más, pasar de ser el cuidador a reclamar la propiedad exclusiva de la vida misma. Ah, el monopolio. El monopolio absoluto, sí. El árbol de la vida y el agua de la vida dejan de ser elementos públicos de la naturaleza a los que los dioses dan acceso general. Ya. Se transforman en propiedad privada, exclusiva y celosamente guardada por la corona. Un momento, antes de profundizar en las implicaciones de eso, quiero entender cómo se veía esta, digamos, campaña publicitaria antigua. Claro. Las fuentes documentales que estamos analizando hacen mucho hincapié en algo llamado sellos cilíndricos. Sí, importantísimos. Menciona específicamente las figuras 19, 20, 21 y 22. Pero para los que no tenemos un título en arqueología, ¿qué estamos viendo exactamente? ¿Son estatuas monumentales en las plazas? No, para nada. Es algo mucho más íntimo y, la verdad, omnipresente. ¿A qué te refieres? Un sello cilíndrico es una pequeña pieza de piedra, a menudo no más grande que un dedo pulgar, que está tallada con imágenes en negativo. ¿Tan pequeños? Sí, tenían un agujero en el centro para llevarlos en un collar o en una pulsera, y cuando los hacías rodar sobre arcilla húmeda, dejaban una impresión continua, como un pequeño cómic repetitivo. Ah, claro. Como un código QR antiguo o una firma digital portátil. Exacto. Esa es una gran comparación, y funcionaban como unidades portátiles de propaganda de bolsillo. ¡Wow! Se usaban para sellar contratos comerciales, jarras de grano, cartas diplomáticas. Básicamente cualquiera que participara en la economía veía estas imágenes constantemente. O sea, un bombardeo visual constante. Y en las figuras que detalla Widengren, la imagen que domina estos sellos es fascinante. ¿Qué se ve ahí? En un artefacto geométrico súper rígido, simétrico. Como algo artificial. Sí, es claramente un emblema estatal, ya no una planta silvestre. Y en el centro de la composición siempre está el rey sosteniendo la planta sagrada o el recipiente con el agua de la vida. Solo él. Solo él, nadie más la toca. Fíjate que la imagen geométrica me hace pensar en un logotipo corporativo moderno. Está diseñado para ser inconfundible, ¿no? Totalmente. Y el mensaje de que solo el rey sostiene la planta es escalofriante si lo piensas bien. Nos lleva a una conclusión lógica bastante brutal. A ver. Si el rey es el dueño exclusivo del agua y la planta que otorgan la vida, entonces oponerse a él políticamente significa aislarse biológicamente. Exactamente. Es decir, un rebelde no solo está rompiendo una ley civil, está literalmente renunciando a su derecho a existir en el orden natural. Es que la división que hacemos hoy entre religión, Estado y naturaleza, pues simplemente no existía en la psique del antiguo Oriente Próximo. Eran lo mismo. Eran una sola entidad unificada. Rebelarse contra la corona era visto como un acto de caos profano. Era invocar la destrucción del cosmos. Claro, el fin del mundo para ellos. Y los sellos cilíndricos muestran perfectamente cómo operaba este sistema. En muchos de ellos, el rey aparece distribuyendo pequeñas ramas sagradas o corrientes de agua a sus visires y funcionarios de menor rango. Básicamente una infografía de lealtad. Algo así como, recibes esta rama, recibes esta porción de vida, únicamente porque me eres leal. Sí,
Es un sistema de distribución de gracia divina estrictamente jerárquico. Ujú. La vida fluye de los dioses al rey y el rey decide qué partes de su imperio o qué individuos son dignos de recibirla. Lo cual convierte la sumisión política en el requisito indispensable para la supervivencia biológica y espiritual. Exacto. Compro totalmente la genialidad maquiavélica de esa estrategia, pero voy a ser el abogado del diablo otra vez. Adelante. Tener el monopolio te hace inmensamente poderoso, sí, eres el dueño de la bóveda de oro. Pero una bóveda, sin importar cuán segura sea, pues puede ser saqueada. Claro. Mientras el árbol de la vida sea un objeto separado del cuerpo del monarca, aunque sea de su propiedad privada, existe el riesgo de perderlo. Ujú. ¿Cómo resolvieron esa brecha de seguridad en la antigüedad? Con la maniobra conceptual más audaz de todas, la verdad. Y este es el clímax de la teoría de Widengren. Eventualmente, el rey deja de sostener el árbol de la vida y se convierte en él. ¡Wow! La fusión total. Sí, O sea, ya no tienes la llave del poder, tu propia existencia física es el poder. es una metamorfosis ideológica brutal. La literatura y la iconografía comienzan a borrar las líneas entre la entidad humana del soberano y la vegetación sagrada. Se mezclan. El rey y la planta se vuelven la misma identidad. El vigor físico del rey, su salud, su mera presencia en el trono, todo eso es lo que emana la fuerza vital que hace crecer las cosechas. Y aquí es donde mi escepticismo moderno vuelve a chocar contra el mundo antiguo. Digo, ¿la gente de a pie realmente creía esto de manera literal? ¿A qué te refieres exactamente? Así, un agricultor que trabajaba bajo el sol abrasador miraba a su monarca de carne y hueso y pensaba, ah, mira, ahí va un roble cósmico andante. Me cuesta imaginar que nadie viera la manipulación. Entiendo tu punto. Pero la diferencia radica en cómo las sociedades antiguas entendían la realidad y el mito. A ver, Para nosotros, una metáfora es solo una figura retórica. Decimos, el rey es fuerte como un león y sabemos que no tiene melena ni garras. claro. Pero en el pensamiento mítico antiguo, la representación participa de la esencia de lo representado. Interesante. Si el rey actúa ritualmente como el árbol y el Estado funciona prosperando gracias a esa centralización, la metáfora se vuelve materialmente real. O sea, tiene efectos reales. El campesino tal vez no creía que el rey tuviera hojas literales brotando de sus brazos, pero sí creía absolutamente que el bienestar de su campo dependía de la pureza espiritual y la fuerza vital del cuerpo del monarca. ¡Wow! Si el rey enfermaba, el imperio entero sentía pánico por las cosechas. Lo cual nos lleva a algo sumamente revelador sobre la naturaleza humana y nuestra forma de organizar sociedades. Sí, sin duda. Porque la investigación no se limita a decir, bueno, esto es algo raro que hicieron los mesopotámicos y luego desapareció. Para nada. Widengren dedica tiempo a rastrear cómo esta ideología fue tan persuasiva y tan útil que cruzó fronteras. Cruzó muchísimas fronteras. El vocabulario del rey como el origen vegetal de la vida se infiltró profundamente, por ejemplo, en la ideología israelita. Sí, eso es clave. Y eso sorprende un poco, porque tendemos a pensar en la religión hebrea antigua como algo completamente aislado de las culturas imperiales que la rodeaban. Es un error común. El contacto cultural es inevitable, especialmente en el Levante antiguo, que era un puente entre grandes imperios. Claro, todos pasaban por ahí. Las herramientas lingüísticas y poéticas para describir el poder máximo viajaron e infectaron los textos de la región. El análisis cita ejemplos muy específicos. Como el libro de Isaías en el texto bíblico, ¿verdad? Sí, particularmente Isaías 53, versículo 2. Ah, el pasaje que describe a una figura elegida creciendo como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Exactamente. La resonancia con la imaginería mesopotámica ahí es innegable. Totalmente. Es una tierra seca que representa la aridez, el desierto, el caos inminente, Ujú. y de ahí emerge una raíz o renuevo que trae salvación y vitalidad. O sea, los redactores de estos textos estaban utilizando el lenguaje de legitimidad más elevado que existía en el antiguo Oriente Próximo. Así ves. Era la forma universal y reconocible de codificar a un individuo como el portador de la esperanza y la vida para una nación entera. Ya sea un monarca asirio bañado en oro y rodeado de relieves geométricos, o la figura poética y humilde de un renuevo en la poesía hebrea. El patrón psicológico es el mismo. El mismo patrón.
Refleja una ansiedad colectiva paralizante sobre la supervivencia, ¿no? Sí. La humanidad de hace miles de años miraba un entorno que intentaba matarlos constantemente por sequía o hambruna. Y su mecanismo de defensa fue depositar toda su esperanza de supervivencia en una sola figura central. Y al amalgamar a ese líder con el ciclo eterno, regenerativo e invencible de la naturaleza, las sociedades antiguas lograban calmar ese terror existencial. ¡Qué fuerte! Si el rey es el árbol que no muere, el Estado no perecerá. Widengren nos ayuda a ver que las imágenes de los sellos cilíndricos y las metáforas de los textos antiguos no son simple arte decorativo. No, para nada. Son expresiones filosóficas extremadamente destiladas sobre cómo lidiar con el miedo a la extinción. Y esto cambia por completo la manera en la que asimilamos esta información. Digo, si damos un paso atrás y observamos todo el panorama de lo que hemos explorado hoy, la trayectoria es asombrosa. Es un viaje increíble. Comenzamos con un entorno implacable que obliga al surgimiento de un rey jardinero, un servidor de los dioses que mediante rituales públicos mantiene un frágil oasis contra el caos. Luego vimos cómo esa vulnerabilidad impulsa al monarca a convertirse en el dueño absoluto, utilizando los sellos cilíndricos como propaganda masiva para atar la biología de cada individuo a su lealtad política. Exacto, la fase de monopolio. Y concluimos con el salto final de la psique antigua, el monarca encarnando al árbol mismo. ¿Sí? Una idea tan poderosa que el lenguaje de raíces y renuevos en tierra seca se convirtió en el estándar de la legitimidad salvífica en todo el Oriente Próximo. Yo creo que esta progresión nos obliga a retirar la mirada pintoresca con la que a menudo vemos el pasado. Totalmente de acuerdo. O leemos traducciones de textos de hace 3000 años. No estamos viendo supersticiones infantiles. No son solo cuentos. Estamos viendo los restos fosilizados de campañas psicológicas magistrales. Es el diseño de un sistema cerrado perfecto donde la reverencia al Estado y el instinto más básico de supervivencia se vuelven indistinguibles. Es, a fin de cuentas, la invención de la propaganda político-religiosa. Tal cual. Y entender ese mecanismo, el cómo y el por qué detrás de él, es la razón por la que esta exploración es tan relevante para nosotros hoy. Sí, porque la psicología humana no ha cambiado tanto. Exacto. No necesitamos vivir en la antigua Babilonia preocupados por la inundación del Éufrates para ser susceptibles a estos mismos trucos. Definitivamente. La estética del poder ha cambiado. Ya no tallamos nuestras leyes en estelas de diorita ni usamos sellos de piedra en el cuello. Pero la vulnerabilidad humana, ese instinto profundo que busca desesperadamente a alguien o algo que pueda controlar el caos y garantizarnos el agua de la vida, pues sigue intacto. Sigue ahí, muy presente. Lo cual nos deja con una reflexión final para llevarnos de esta investigación. Hemos visto cómo poblaciones enteras cedieron su albedrío a individuos porque estaban genuinamente convencidas de que sin ellos el jardín colapsaría. Si quitamos las túnicas antiguas y miramos nuestro ecosistema moderno, ¿quiénes o cuáles son los equivalentes de este árbol de la vida hoy en día? Gran pregunta. ¿Qué instituciones, plataformas tecnológicas, sistemas económicos o figuras carismáticas han logrado instalarnos esa misma narrativa? Es para pensarlo. A quienes hemos elevado en la sociedad actual, convenciéndonos de que si llegaran a fallar o desaparecer, nuestra vida, nuestra conexión o nuestra prosperidad simplemente se marchitarían y morirían. Los árboles sagrados modernos probablemente no tengan hojas, ni estén rodeados de sacerdotes ofreciendo agua, pero las raíces de esa misma propaganda continúan alimentándose de nuestra necesidad de orden.